El dosel esmeralda de la selva filtraba la luz del sol, creando patrones danzantes en el suelo del bosque, mientras Sarah Matthews se agarraba el vientre hinchado y las lágrimas le corrían por las mejillas curtidas. Embarazada de 3 meses, sola, con nada más que una mochila y el peso aplastante de la traición, la cabaña apareció como un espejismo a través del denso follaje, con madera desgastada, techo combado, la naturaleza recuperando lo que el hombre había abandonado, al igual que su marido la había abandonado a ella. En el interior, el polvo se arremolinaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas tapiadas, iluminando telarañas y sueños olvidados. ¿Podría este lugar olvidado convertirse en un refugio para 2 almas, cuando una de ellas aún no había dado su primer aliento? ¿Qué misterios guardaban esas paredes? ¿Podrían resistir las tormentas que estaban por venir? El elegante apartamento en un rascacielos del centro de Seattle parecía ahora una jaula de cristal. Sarah pasó los dedos por la foto enmarcada que había en la mesita de noche. Ella y James el día de su boda, con los brazos de él rodeándole protector a la cintura, ambos sonriendo como si poseyeran el secreto de la felicidad eterna. «Lo prometiste», le susurró a su imagen. La alianza de oro en su dedo reflejaba la luz de la mañana. El anillo de boda que una vez simbolizó el amor eterno ahora parecía un grillete, un recordatorio de los votos rotos. 5 años antes se conocieron en una recaudación de fondos de la universidad. Sarah presentó su investigación sobre especies botánicas en peligro de extinción y cautivó a todos con su pasión. James, un arquitecto en ascenso con una gran apreciación por la belleza natural, se le acercó después. «Tu trabajo tiende un puente entre la humanidad y la naturaleza», le dijo. «Yo diseño edificios, pero tú entiendes la base de todo». Su noviazgo fue un torbellino. Excursiones de fin de semana por el Parque Nacional Olympic, cenas a la luz de las velas en las que hablaban de la conservación del medio ambiente y largas noches en las que planeaban su futuro juntos. «Tendremos un jardín», le había prometido James durante su luna de miel, mientras le dibujaba patrones en el hombro desnudo, mientras estaban tumbados en un bungalow de Bali, «y tendremos hijos que sabrán los nombres de todas las plantas que has salvado». Sarah había florecido en su matrimonio. Su puesto en el Instituto de Investigación Botánica se volvió más prestigioso con James apoyándola con orgullo en cada hito profesional. Su apartamento se llenó de plantas raras de sus expediciones, testimonios vivos de sus valores compartidos. El embarazo no fue planeado, pero se sintió como algo destinado. Esa mañana en el baño, mirando la prueba positiva, Sarah había sentido una plenitud que nunca antes había conocido. La reacción inicial de James, un silencio atónito seguido de un fuerte abrazo, le había parecido perfecta. «Vamos a tener un bebé», le había susurrado al oído, «nuestra propia semillita». Pero algo cambió después de ese día. Al principio fue sutil. James trabajaba hasta más tarde, y su entusiasmo por los planes para la guardería iba disminuyendo. Las conversaciones sobre el futuro se encontraban con asentimientos vacíos. Sarah lo atribuyó a la ansiedad normal, incluso cuando la distancia entre ellos crecía. Hace 3 semanas, había programado la primera ecografía y le envió a James los detalles de la cita por mensaje de texto. Su respuesta fue un simple, «No puedo, tengo una reunión con clientes». Debería haber sido una señal de alarma. Esa noche, preparó su comida favorita, decidida a salvar la creciente brecha entre ellos. Cuando finalmente llegó a casa, su expresión era resuelta, distante. «Tengo que ser sincero contigo», dijo, sin tocar la comida. «No estoy preparado para esto. Creía que lo estaba, pero no es así». Las palabras que siguieron se le hicieron borrosas. Algo sobre que su carrera estaba despegando, sobre que necesitaba libertad, sobre que la paternidad ya no era lo que quería. Cada sílaba era un martillo que destrozaba los cimientos de lo que Sarah creía que habían construido. «¿Y nuestros planes?», preguntó ella, cubriéndose con las manos su vientre a un plano. «Eran sueños, Sarah. Bonitos, pero no realidad». Los papeles del divorcio llegaron 3 días después, junto con la noticia de que llevaba meses teniendo una aventura con una clienta. La traición era total, no solo hacia Sarah, sino también hacia el niño que crecía dentro de ella. Su familia, antes cálida y acogedora, se volvió fría. Su madre la llamó. Cada palabra resumaba culpa. James no estaba preparado para ser padre. Deberías haber tenido más cuidado. Sus amigos comunes tomaron partido.
La mayoría se decantó por la carismática explicación de James sobre la incompatibilidad. Sarah se convirtió en la investigadora botánica que no había sabido cultivar su propio matrimonio. El apartamento, antes su santuario, se volvió insoportable. Cada rincón guardaba recuerdos de promesas ahora vacías. Las plantas que James le había regalado comenzaron a marchitarse a pesar de sus cuidados, como si ellas también sintieran la ausencia de amor. Por la noche, Sarah se quedaba despierta escuchando la sinfonía urbana del exterior. Bocinas de coches, conversaciones lejanas, el pulso de una ciudad que seguía latiendo a pesar de que su mundo se había detenido. Su mano descansaba sobre su vientre, sintiendo los sutiles cambios a medida que la vida crecía dentro de ella. Ahora solo somos nosotros, le susurraba a su hijo por nacer, pero estaremos bien. Con cada día que pasaba, las paredes se cerraban más. El Instituto Botánico le concedió la baja sin preguntas. Sus colegas evitaban su mirada con miradas compasivas. La ciudad que una vez había representado una oportunidad, ahora se sentía sofocante, contaminada por los recuerdos de una vida construida sobre falsas promesas. Los papeles del divorcio yacían arrugados sobre la mesa de café. Las lágrimas de Sarah habían deformado el nítido texto legal en líneas onduladas de disolución. Los había leído tantas veces que las palabras habían perdido su significado, convirtiéndose en meros símbolos de un final que aún no podía comprender. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento. Las lágrimas perpetuas de Seattle coincidían con las suyas. Hoy había recibido 3 llamadas del abogado de James, cada una más insistente que la anterior. Su familia quería que esto se resolviera rápidamente, de forma limpia, como si romper un matrimonio de 5 años mientras se esperaba un hijo pudiera ser algo limpio. Señorita Matthews, mi cliente está siendo más que generoso con los términos del acuerdo, había dicho el abogado en su último mensaje de voz. Dadas las circunstancias, como si su embarazo fuera un inconveniente, una moneda de cambio en lugar de una vida que habían creado juntos. El teléfono volvió a sonar. Era la hermana de James. Esta vez, Sarah dejó que saltara el buzón de voz, sabiendo ya que el mensaje contendría acusaciones apenas veladas. Ayer había sido. ¿Sabes lo importante que es para él este proyecto de Melbourne? El momento en que ha ocurrido todo esto es muy conveniente. Como si ella lo hubiera planeado, como si de alguna manera lo hubiera engañado para tener un hijo solo para alejarlo. El timbre del apartamento sonó con fuerza, sacándola de sus pensamientos. La voz del portero se escuchó a través del intercomunicador. Señorita Matthews, el señor Matthews está aquí para recoger algunas de sus cosas. ¿Le dejo subir? Sarah se quedó paralizada, con la mano suspendida sobre el botón del interfono. No estaba preparada para enfrentarse a él, para ver al hombre que le había prometido el amor eterno y que ahora la trataba como a una extraña. Señora Matthews. No, dijo finalmente, con la voz quebrada. Dígaselo. Dígale que vuelva cuando yo no esté aquí. Después de colgar, Sarah se acercó a la ventana del dormitorio que daba a la entrada del edificio. Minutos más tarde, James salió con expresión furiosa mientras hablaba acaloradamente con el portero. Incluso desde el piso 12, su ira era palpable. Cuando él miró hacia su ventana, ella retrocedió rápidamente, con el corazón acelerado. Esa noche, Sarah no pudo dormir. El bebé se movía dentro de ella, un recordatorio palpitante de que la vida continuaba. A pesar de que su mundo se desmoronaba fuera, las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas, creando halos que parecían burlarse de la oscuridad que sentía en su interior. Por la mañana había tomado una decisión. La comprensión llegó con una extraña claridad. No podía quedarse en Seattle, no con el acoso constante de la familia de James, no con las miradas compasivas de sus colegas, no en este apartamento embrujado por los recuerdos de felicidad. Con metódica determinación, Sarah comenzó a hacer llamadas. Primero a su banco, para transferir sus ahorros a una nueva cuenta, luego a una agencia inmobiliaria para subarrendar el apartamento y, por último, al Instituto Botánico para prolongar su baja indefinidamente. ¿Estás segura de esto, Sarah?, le preguntó su supervisor, con evidente preocupación. Podemos conseguirte un puesto en otro departamento si eso te ayuda. Tengo que colgar, fue todo lo que Sarah pudo decir. A algún lugar nuevo. Cada llamada era como cortar otro lazo, romper los vínculos con una vida que ya no existía. Por la tarde, Sarah había liquidado sus activos no esenciales, contactado con un abogado
y comenzado a buscar propiedades alejadas de las ciudades, lejos de la gente. En el armario de la habitación de invitados, encontró su antiguo equipo de investigación de campo, unas robustas botas de montaña, ropa impermeable, kits de recolección botánica y herramientas de sus expediciones para estudiar plantas raras en lugares remotos. Antes de James, antes de elegir la comodidad por encima de Pash, Sarah hizo las maletas metódicamente, seleccionando solo lo que ella y artículos de aseo esenciales, suministros de primeros auxilios, sus diarios botánicos más preciados, una pequeña foto de sus padres, fallecidos hacía mucho tiempo, nada que le recordara a James. En la tienda de artículos deportivos, compró equipo de supervivencia adicional, una tienda de campaña de alta calidad, un sistema de purificación de agua, raciones de emergencia. El dependiente arqueó las cejas al ver su evidente estado de gestación. ¿Va a acampar en su estado, señora? Algo así, respondió Sarah, deslizando su tarjeta de crédito por el mostrador. Esa noche, la última en el apartamento, Sarah se paró en el balcón con vista al horizonte de Seattle. La ciudad que alguna vez había representado sus sueños, ahora se sentía como una prisión de la que escapaba. Su mano descansaba sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos en su interior. «Vamos a encontrar nuestro propio lugar», le susurró a su hijo por nacer. «Un lugar donde podamos sanar, un lugar al que pertenezcamos». A la luz de la madrugada, Sarah Matthews salió de su edificio por última vez. Una mochila contenía su nueva vida, y su mano acunaba protectora su creciente vientre. Sin mirar atrás, sin pensarlo dos veces, solo hacia adelante, hacia la incertidumbre que de alguna manera le parecía más segura que la certeza rota que dejaba atrás. El autobús dejó a Sarah en el comienzo del sendero, y el conductor le dirigió una mirada preocupada mientras ella se ajustaba a la pesada mochila. Embarazada de 4 meses, su cuerpo cambiaba día a día. Sentía el peso de su decisión tanto como el de sus provisiones. Última parada antes de la zona protegida. ¿Seguro que quiere bajarse aquí? Sarah asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa tranquilizadora que no sentía. «Voy a reunirme con unos amigos», mintió, acariciando la brújula que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. El cristal estaba roto desde que se le cayó en la tienda de ropa. Una pequeña imperfección en un instrumento destinado a proporcionar orientación. Muy apropiado, pensó. La primera noche en la naturaleza fue la más difícil. Cada crujido de ramitas, cada susurro de hojas la hacía sentarse de golpe en su tienda. La oscuridad parecía absoluta, tan diferente del cielo contaminado por la luz de Seattle. Pero por la mañana, al ver salir el sol sobre la cordillera, algo se asentó en su alma. Día tras día, Sarah se adentraba más en el bosque. Cada paso la alejaba más de su vida pasada. Documentaba las plantas en su diario. Los viejos hábitos de sus días de investigación le proporcionaban consuelo y un propósito. El embarazo ralentizó su ritmo, pero agudizó su concentración. Ya no solo sobrevivía por sí misma. Por la noche, a la luz de la hoguera, hablaba con su hijo nonato. Hoy era una tsuga occidental. Le explicaba como si el bebé pudiera oír sus clasificaciones botánicas. Y encontramos bayas de salmón. Tendremos que recordar este lugar. Su cuerpo se adaptó sorprendentemente bien a los rigores de la vida en la naturaleza. Las náuseas matutinas que la habían atormentado en Seattle remitieron, sustituidas por un apetito saludable, por las comidas liofilizadas y los suplementos silvestres que seleccionaba cuidadosamente. A las 2 semanas de su viaje, Sarah se encontró con otra excursionista, una mujer de cabello gris, piel curtida y mirada perspicaz. Esperando un «¿Lo estás?», la mujer preguntó, mirando el abdomen de Sarah. «Sí», respondió Sarah, instintivamente protectora. «Una decisión valiente. Venir aquí», dijo la mujer, estudiándola. «O quizá no sea una decisión», dijo Sarah. Nada, pero algo en la mirada comprensiva de la mujer le hizo saltar las lágrimas. «Hay una región a 3 días al sureste», dijo la mujer después de un momento, «donde el bosque se encuentra con el antiguo territorio minero, con más refugios, buena agua y menos gente». Marcó el mapa de Sarah con un dedo nudoso. La selva lo reclama todo allí, incluso el pasado. Se separaron, pero las palabras de la mujer resonaban en la mente de Sarah. La selva lo reclama todo, incluso el pasado. La idea de ser reclamada, de ser absorbida por algo antiguo y perdurable, la atraía. Siguiendo las indicaciones de la mujer,
Sarah giró hacia el sureste. El terreno se volvió más difícil. La vegetación densificaba su brújula con su cara agrietada y la guiaba por caminos cada vez más enmarañados. La aguja a veces giraba erráticamente cerca de ciertas formaciones rocosas. La antigua zona minera, con sus depósitos metálicos enterrados, confundía las lecturas magnéticas. Al 18º día comenzó a llover, pero no era la suave llovizna de Seattle que ella conocía, sino aguaceros tropicales que convirtieron el suelo del bosque en arroyos y hicieron casi imposible el avance. Sarah encontró refugio bajo un saliente rocoso, observando cómo el agua caía en cascada ante ella. La tormenta duró 3 días en los que se agotaban las provisiones, 3 días de creciente preocupación mientras el bebé se movía inquieto en su interior, 3 días preguntándose si había cometido un terrible error, si su huida iba a costar 2 vidas en lugar de salvarlas. En la mañana del 4.º día, desorientada y desesperada, Sarah consultó de nuevo su brújula. La grieta se había extendido por toda la superficie y la aguja se balanceaba violentamente, ahora inútil. Estaba realmente perdida. Abriéndose paso entre la densa maleza, con las ramas arañándole los brazos, Sarah luchó contra el pánico creciente. El bosque había cambiado de carácter, volviéndose más selvático, con lianas colgantes y plantas de hojas anchas que ella reconocía por sus estudios sobre los trópicos, pero que nunca había esperado encontrar allí. El microclima creado por las montañas y los sistemas fluviales había fomentado un ecosistema diferente a todo lo que ella había previsto. Agotada, Sarah descansó contra el tronco de un árbol enorme, bebiendo con cuidado el agua que había racionado. El bebé pateó con fuerza, como si protestara por su situación. «Lo sé», susurró, colocando una mano sobre su vientre redondeado. «Encontraré una solución, lo prometo». Al levantarse para continuar, Sarah vislumbró algo entre el follaje, una línea recta donde la naturaleza solo creaba curvas. Con el corazón latiéndole con fuerza, siguió adelante y atravesó una pared de enredaderas. Allí, enclavada en un pequeño claro, se alzaba una estructura, hecha por el hombre, desgastada por el tiempo y los elementos, medio reclamada por el bosque, pero sin duda alguna una cabaña. El techo estaba peligrosamente combado, las ventanas tapiadas o rotas y el porche inclinado hacia un lado. Para Sarah, era la vista más hermosa que había visto jamás. Pero, con cautela, Sarah probó cada paso en el porche podrido. La puerta desgastada colgaba torcida de unas bisagras oxidadas, por lo que tuvo que empujarla con el hombro para abrirla. En el interior, motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban por las grietas de la pared. El olor a humedad del abandono le llenó las fosas nasales. «Hola», dijo, y su voz resonó en el vacío. Solo le respondió el correteo de una criatura parecida a una anguila en un rincón. El interior estaba vacío. Una mesa de madera, con la superficie deformada por años de humedad, una estufa de hierro fundido cubierta de óxido, una silla hecha a mano con una pata rota, estantes con tarros y botes polvorientos. Una escalera conducía a un pequeño altillo donde yacía olvidada una colchoneta raída. En una esquina, Sarah vio una vieja lámpara de queroseno. Limpió las capas de suciedad con la manga, dejando al descubierto los detalles de latón que había debajo. Probó el mecanismo y descubrió que aún funcionaba, aunque no tenía combustible. «Mira eso», le susurró a su hijo nonato, «nuestro primer regalo de inauguración». El trueno retumbó en el exterior cuando la tarde daba paso a la noche. La temporada de lluvias se intensificaba. Sarah no tenía más remedio que hacer que este refugio funcionara al menos durante la noche. Desenrolló su saco de dormir en el trozo de suelo más limpio que pudo encontrar y colocó sus escasas provisiones. Al caer la noche, las sombras transformaron la cabaña en algo más siniestro. Cada crujido y gemido de la madera al asentarse hacía que Sarah se sobresaltara. Sin la luz de las lámparas, la oscuridad era absoluta, recordándole lo lejos que estaba de la civilización. «Solo es el viento», murmuró cuando se oyó un golpe particularmente fuerte en el techo. Pero la duda se apoderó de ella con la oscuridad. ¿Y si alguien más utilizaba este lugar? ¿Y si no estaba sola? La lluvia comenzó a golpear el techo y pronto reveló múltiples goteras. Sarah colocó sus ollas para recoger las gotas más fuertes. Su ritmo crepitante creaba un inquietante fondo musical para sus miedos. El sueño resultaba esquivo.
Su embarazo le dificultaba encontrar una posición cómoda incluso en las mejores circunstancias. En el duro suelo de la cabaña, con el agua salpicando ocasionalmente cerca de su cabeza y criaturas desconocidas revolviéndose en las esquinas, el descanso parecía imposible. Un trueno particularmente violento despertó a Sarah por completo. En el breve destello del relámpago que siguió, vio algo que le heló la sangre. Unos ojos que se reflejaban en el altillo, observándola con el corazón latiendo con fuerza, y buscó a tientas su linterna. Cuando finalmente logró encenderla con dedos temblorosos, el haz de luz solo reveló telarañas, nada con ojo, nada que la observara, su mente agotada jugándole una mala pasada. «Contrólate, Sarah», susurró con fiereza. «Eres una científica, no una niña asustada». Para calmarse, comenzó a catalogar en voz alta los datos sobre su situación, una técnica que había utilizado durante expediciones de investigación que le provocaban ansiedad. El refugio estaba en mal estado, pero era utilizable. Había agua en abundancia si se filtraba, comida desconocida, pero probablemente se encontraba dentro de los límites del área de conservación. La integridad estructural de la cabaña era cuestionable, pero seguía en pie. La evaluación metódica calmó sus nervios. Esto no era más que otra misión de campo. Ya había realizado investigaciones en lugares remotos, a veces durante meses. La única diferencia era su embarazo, que complicaba las cosas, pero no las hacía imposibles. Mientras la tormenta seguía arreciando, Sarah se encontró estudiando la cabaña con más objetividad. A pesar de su mal estado, la estructura tenía buenos cimientos. La ubicación, enclavada en una ladera y protegida por grandes árboles, denotaba una planificación cuidadosa. Alguien había amado este lugar en algún momento. A la luz de su linterna, Sarah vio marcas en una pared, cuentas, fechas, observaciones sobre el crecimiento de las plantas y los patrones de lluvia. Un investigador había vivido allí, alguien con intereses similares a los suyos. ¿Ves eso?, dijo, con la mano en el vientre, donde el bebé daba patadas sin cesar. Alguien como yo estuvo aquí. Alguien que entendía este lugar. Hacia la medianoche, la furia de la tormenta comenzó a amainar. El cansancio finalmente venció la ansiedad de Sarahi, se sumió en un sueño intranquilo. La lámpara de queroseno agarrada en una mano como un talismán. Sus sueños eran una mezcla de rascacielos de Seattle que se transformaban en árboles, de James alejándose por un interminable sendero forestal y de una mujer sin rostro que escribía notas botánicas en esta misma cabaña. Sarah se despertó al amanecer con la luz del sol entrando por la ventana oriental de la cabaña. Los pájaros cantaban en el bosque y el aire olía limpio después de la lluvia nocturna. Por primera vez en meses, había dormido hasta la mañana sin despertarse llorando. Levantándose con rigidez, Sarah se dirigió a la puerta y observó lo que revelaba la luz del día. El claro que rodeaba la cabaña contenía restos cubiertos de maleza de lo que habían sido parterres. El arroyo que había oído la noche anterior discurría a solo 50 metros de distancia. Árboles frutales, ahora silvestres y descuidados, se alzaban en el borde del claro. A pesar de todo, del techo con goteras, de los problemas estructurales, del aislamiento, Sarah sintió algo que no esperaba. Posibilidad. La luz de la mañana revelaba tanto retos como oportunidades. Sarah se quedó en el centro de la cabaña, con las manos en las caderas, catalogando mentalmente cada problema que había que resolver. El techo tenía al menos 3 goteras importantes. 2 ventanas estaban completamente rotas. Otra estaba tapiada. El suelo tenía puntos blandos que crujían peligrosamente al pisarlos. Probablemente la chimenea estuviera obstruida, a juzgar por las manchas de hollín alrededor de la estufa. Tendría que ser metódica, dar prioridad al refugio, el agua, la comida y la seguridad, lo básico para la supervivencia. Sacó un trozo de papel amarillento de un cajón y un lápiz corto de su mochila. Sarah comenzó a dibujar un mapa aproximado de la cabaña y sus alrededores. Anotó cada problema y marcó cada recurso. El arroyo al este, los arbustos de bayas al norte, lo que parecía ser un viejo cobertizo para herramientas que apenas se mantenía en pie. Al sur, el camino más claro de regreso a la civilización, al oeste. La organización es la mitad de la batalla, le dijo a su hijo por nacer, una frase que su padre había repetido a lo largo de su infancia. El bebé dio una patada, como si estuviera de acuerdo. El mapa estaba completo. Sarah salió al exterior para explorar más a fondo.
El claro era más grande de lo que había parecido la noche anterior. Casi un acre de tierra que en su día había sido domesticada, pero que ahora volvía a ser salvaje. Los bancales elevados, con sus bordes de madera podridos, aún mostraban signos de haber sido plantados deliberadamente entre la maleza. Las hierbas silvestres, el romero, el tomillo y la menta competían con las especies autóctonas. Sarah se acercó al arroyo y comprobó su caudal con ojos expertos. Limpio, rápido, probablemente apto para beber tras un filtrado adecuado. Los peces se escabullían en las pozas más profundas, una posible fuente de alimento. Llenó sus botellas de agua y añadió pastillas purificadoras. Cerca había los restos de lo que podría haber sido un gallinero, con la malla metálica oxidada en algunos puntos. Una exploración más detallada reveló un retrete exterior, aún en buen estado estructural, aunque necesitaba limpieza, y un sistema de barriles para recoger agua de lluvia que se podía aprovechar. De vuelta en el interior, Sarah realizó un inventario más exhaustivo. Los armarios de la cocina contenían conservas antiguas, ahora en mal estado, pero también herramientas útiles, sartenes de hierro fundido, cuchillos de cocina, un abrelatas manual, un baúl debajo del altillo con mantas que olían a naftalina y que podrían servir después de airearlas. Lo más prometedor era una estantería con libros polvorientos, guías de campo sobre las plantas locales, manuales sobre el mantenimiento de cabañas y un manual de primeros auxilios específico para lesiones en la naturaleza. Conocimientos que podían marcar la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Los conocimientos botánicos de Sarah le permitieron identificar numerosas plantas comestibles alrededor de la cabaña. Ortigas, deliciosas cuando se preparan adecuadamente y ricas en nutrientes que su cuerpo embarazado necesitaba. Dientes de león, pamplina, cebollas silvestres. Los arbustos de bayas darían fruto más adelante en la temporada. Los manzanos, aunque llevaban años sin cuidarse, aún podían producir. No nos moriremos de hambre, dijo, acariciando su creciente vientre. A mediodía, Sarah había creado listas de necesidades inmediatas, recursos disponibles y tareas por completar. El mapa se había ampliado para incluir todo el claro y los bordes del bosque cercano, con anotaciones sobre las plantas y los puntos de referencia. Esta representación visual de su nuevo dominio le dio una sensación de control que no había sentido desde que descubrió la traición de James. El problema más urgente era el techo. Volvería a llover y dormir entre goteras era insostenible. Sarah investigó el cobertizo de herramientas y descubrió que era un tesoro a pesar de su estado ruinoso. Martillos, clavos, una sierra de mano, incluso lonas dobladas y guardadas en un contenedor metálico que las había protegido de los elementos. Al examinar la cabaña desde fuera, Sarah observó que las goteras más graves coincidían con las tejas dañadas. El techo no era muy inclinado. Podría repararlo ella misma, aunque la perspectiva de subir allí en su estado era desalentadora. Un problema a la vez, se recordó a sí misma. A medida que la tarde avanzaba, Sarah se concentró en hacer que una esquina de la cabaña fuera realmente habitable. Barrió décadas de polvo y escombros, fregó el suelo con agua del arroyo y un cepillo duro que encontró en el cobertizo y extendió su saco de dormir sobre una cama de mantas limpias. La estufa, tras horas de limpieza minuciosa y revisión de la chimenea, aceptó un pequeño fuego. La antigua olla de hierro fregada con arena del arroyo contenía ahora una sopa de provisiones de campamento rehidratadas y ortigas frescas. El simple hecho de preparar una comida en este lugar olvidado le hizo sentir como si estuviera recuperando algo vital. Al caer la tarde, Sarah se sentó en el porche de la cabaña, con la sopa en la mano, observando cómo se oscurecía el bosque. Los pájaros cantaban sus canciones vespertinas. Pequeñas criaturas se movían entre la maleza. El murmullo constante del arroyo proporcionaba un relajante telón de fondo. El mapa yacía sobre sus rodillas, ahora cubierto de notas y planes. No era solo un registro de lo que existía, sino una visión de lo que podría ser. Una cabaña en ruinas que se convertía en un hogar. Una mujer perdida que encontraba su camino. Por primera vez en meses, Sarah sintió un destello de esperanza. Los días se mezclaban entre sí, mientras Sarah establecía su rutina de supervivencia. Cada mañana comenzaba con el cuidado del pequeño fuego en la estufa de hierro fundido, hirviendo agua del arroyo y revisando su creciente colección de recipientes que recogían las goteras del techo. Su cuerpo, ahora embarazado de 5 meses, exigía más descanso del que ella quería darle.
Con ramas y hierba seca, Sarah fabricó una escoba rudimentaria. Esa sencilla herramienta se convirtió en un símbolo de su determinación por crear orden a partir del caos. Cada movimiento de la escoba no solo limpiaba décadas de polvo y escombros, sino también las dudas persistentes sobre su decisión de huir de la civilización. La limpieza previene las enfermedades, le explicaba a su hijo nonato, mientras barría metódicamente cada rincón de la cabaña de una sola habitación y nos da control sobre una pequeña parte de nuestro mundo. La escoba la acompañaba en las tareas del día, apoyada contra la pared mientras clasificaba los objetos recuperables, inclinada junto a la puerta cuando salía a recolectar alimentos, descansando a su lado mientras comía comidas sencillas a la luz del fuego. El almacenamiento de alimentos presentaba el siguiente desafío. Sin refrigeración, Sarah necesitaba conservar lo que recolectaba. Limpió unos antiguos tarros de cristal que encontró en armarios cubiertos de telarañas y los sirvió en una olla grande para esterilizarlos. Las bayas silvestres se convirtieron en mermelada al hervirlas, con lo que le quedaba de azúcar. Las ortigas y otras verduras se secaron en cuerdas colgadas de las vigas, creando un dosel fragante. Las habilidades para hacer fuego mejoraron por necesidad. Las cerillas de su mochila se racionaban con cuidado, cada una era preciosa. Practicó con el pedernal y el acero que encontró en una caja oxidada, produciendo chispas que prendían en el musgo seco, y las cerillas le pareció monumental. ¿Has visto eso?, exclamó cuando el primer fuego prendió con éxito en la estufa gracias a sus propias chispas. El bebé dio una patada enérgica, como si aplaudiera. El retrete exterior requirió 2 días completos de limpieza y reparación antes de que Sarah se sintiera cómoda utilizándolo. Cavó un nuevo hoyo cerca, listo para cuando se llenara el actual. Estas preocupaciones prácticas ocupaban su mente, dejándole poco espacio para pensar en el pasado. El baño se realizaba al mediodía, cuando el sol calentaba el claro. Sarah llenaba cubos del arroyo, los dejaba calentar al sol y luego los usaba para bañarse con una esponja detrás de la cabaña. El simple placer de estar limpia después le proporcionaba una satisfacción inesperada. A medida que pasaban las semanas, el cuerpo de Sarah Cuerpo cambió drásticamente. Su vientre sobresalía con firmeza, lo que hacía que algunas tareas fueran cada vez más difíciles. Agacharse para recoger leña le provocaba dolores de espalda. Llevar cubos de agua le hacía perder el equilibrio. Sin embargo, sus brazos se fortalecieron, sus manos se endurecieron y su piel se bronceó con el sol. Una tarde, mientras Sarah preparaba una comida a base de pescado de río envuelto en hojas de parra silvestre, una técnica que había aprendido de uno de los viejos libros de la cabaña, sentía una profunda conexión con las mujeres que habían vivido así durante milenios, embarazadas, solas, confiando en su ingenio y voluntad para sobrevivir. Había poder en este linaje. Somos parte de algo antiguo, le dijo a su bebé mientras daba la vuelta al pescado sobre el fuego. Algo que no necesita rascacielos, teléfonos inteligentes, ni la aprobación de los demás para existir. La cabaña se transformó lentamente. Rincón a rincón, cedió a los obstinados esfuerzos de Sarah. La zona de descanso contaba ahora con un colchón adecuado, relleno de hierbas secas y cubierto con mantas limpias. Una mesa se mantenía firme después de que ella reforzara su pata tambaleante. Las estanterías contenían suministros organizados, alimentos, herramientas y plantas medicinales identificadas en las guías de campo. No todos los días traían victorias. Algunas mañanas, Sarah se despertaba y descubría que los mapaches habían invadido sus reservas de comida a pesar de las precauciones. A veces llovía tan fuerte que todos sus recipientes se desbordaban, dejando charcos en el suelo. De vez en cuando, las oleadas de agotamiento la golpeaban con tanta fuerza que no conseguía nada más que lo básico para subsistir. En uno de esos días difíciles, Sarah se sentó en el porche, con lágrimas corriendo por su rostro, abrumada por las hormonas y el aislamiento. A través de su visión borrosa, observó a un colibrí revoloteando cerca de la madreselva silvestre que crecía junto a la pared de la cabaña. La diminuta criatura, tan perfectamente adaptada a su entorno, se detuvo como si la estuviera observando y luego continuó alimentándose. «Nos adaptamos», susurró Sarah, secándose las lágrimas. «Habíamos sobrevivido». Esa noche, mientras comía un sencillo guiso a la luz del fuego, Sarah se dio cuenta de que había pasado todo el día sin pensar en James, en Seattle o en la vida que había dejado atrás. La constatación no le produjo dolor ni nostalgia,
sino una tranquila sorpresa. La naturaleza salvaje se estaba convirtiendo en su presente, no solo en su vía de escape. La escoba estaba en la esquina, un humilde testimonio de su primera victoria sobre el caos. Sarah la miró mientras se preparaba para dormir. Esa sencilla herramienta representaba algo más que la limpieza. Simbolizaba su primer paso para transformar ese refugio abandonado en algo que algún día podría llamarse hogar. Una tabla del suelo crujía de forma diferente a las demás. Sarah dejó de barrer y volvió a dar golpecitos con el pie en ese punto. Se oyó un sonido hueco, a diferencia del sonido sordo y sólido de las tablas circundantes. Arrodillándose torpemente con su creciente barriga, examinó la zona más de cerca. Una junta apenas perceptible delimitaba una sección cuadrada de 2 pies. Sarah pasó los dedos por el borde y encontró una pequeña muesca en una esquina. Cuando la presionó, no pasó nada. Intentó tirar hacia arriba. Tampoco pasó nada. Frustrada, empujó con fuerza la esquina opuesta. Un suave clic recompensó su persistencia. La sección se aflojó, revelando un compartimento oculto debajo del suelo. «Vaya, mira eso», murmuró, con el corazón acelerado. Utilizando un cuchillo de cocina como palanca, Sarah levantó con cuidado la puerta oculta. El polvo se arremolinaba en el haz de luz de la tarde que iluminaba el contenido de la cavidad. Una caja metálica del tamaño aproximado de una maleta pequeña. Con esfuerzo, extrajo el recipiente y lo colocó sobre la mesa. No tenía cerradura, solo un simple pestillo deslustrado por el paso del tiempo. Sarah dudó, sintiéndose de repente como una intrusa a pesar de llevar casi un mes viviendo en la cabaña. «Solo estamos tomando prestado este lugar», le dijo a su hijo nonato, «pero quizá esto nos ayude a comprender a quién pertenece realmente». La caja se abrió con un chirrido de protesta de las bisagras. En su interior, protegido de los elementos, había un diario encuadernado en cuero, varias carpetas con papeles amarillentos, paquetes de semillas sellados en papel encerado y una colección de fotografías en blanco y negro. Sarah levantó el diario con reverencia. La cubierta no tenía ningún nombre, solo la imagen en relieve de una planta con flores que reconoció como autóctona de la región. Las páginas, aunque amarillentas, permanecían intactas y cubiertas de una elegante caligrafía, observaciones, bocetos y reflexiones personales. La primera entrada estaba fechada en mayo. «Por fin lo he conseguido. Lo he dejado todo atrás por este lugar que es mío. Richard cree que he perdido la cabeza, que he abandonado un puesto de profesora perfectamente bueno para jugar a no ser mujer. Quizás sea así, pero después de 30 años en las aulas explicando las maravillas de la botánica a alumnos desinteresados, necesito vivir entre las plantas que he estudiado toda mi vida». A Sarah se le cortó la respiración. Eran las palabras de una mujer que había tomado decisiones similares a las suyas. La propiedad era barata, una cabaña abandonada de una empresa minera con 10 acres de bosque virgen, sin electricidad, sin agua corriente, justo lo que había soñado durante años. «Mis colegas de la universidad piensan que es un año sabático. Solo yo sé que es para siempre». La escritora se identificó varias páginas más adelante. Eleanor Pwitt, antigua profesora de botánica en una universidad de la costa oeste. A medida que Sarah seguía leyendo, surgió el retrato de una mujer que había rechazado las expectativas convencionales para dedicarse en soledad a su pasión. Eleanor había transformado la cabaña de un refugio en ruinas en una estación de investigación. Documentó cientos de especies de plantas, experimentó con técnicas de cultivo y desarrolló preparaciones medicinales a partir de la flora autóctona. Sus notas eran meticulosas, científicas, pero impregnadas de un profundo amor por su entorno. Entre las entradas de investigación había reflexiones más personales. «Segunda Navidad sola. Richard me envió otra carta rogándome que recobrara el sentido común y regresara a la civilización. No puede entender que nunca me haya sentido más cuerda, más conectada con lo que importa. El silencio aquí dice mucho más que las reuniones de profesores». Sarah pasó las páginas con cuidado, conmovida por los paralelismos con su propia situación. Eleanor también había sido juzgada por sus decisiones. Le habían dicho que estaba desperdiciando su vida. Sin embargo, había creado algo significativo aquí, algo que era completamente suyo. El diario documentaba 15 años de la vida de Eleanor en la cabaña. Sarah descubrió cómo había sobrevivido a los duros inviernos, sus interacciones con excursionistas ocasionales,
su creciente reputación entre los lugareños como la señora de las plantas de la cordillera. Eleanor había creado jardines, construido ampliaciones en la cabaña, catalogado ecosistemas, todo por su cuenta. Entonces, de repente, las entradas se interrumpieron. Las últimas páginas contenían flores prensadas y notas sueltas, pero ninguna explicación de por qué terminaba el diario ni qué había sido de su autora. La fotografía mostraba a una mujer delgada, con cabello grisáceo y ojos penetrantes, normalmente arrodillada junto a las plantas o trabajando en el jardín. En imágenes posteriores, Eleanor había envejecido visiblemente, pero su expresión seguía siendo de satisfacción. Entre los paquetes de semillas, Sarah encontró variedades que reconoció del jardín cubierto de maleza, verduras tradicionales, hierbas medicinales, flores elegidas por su capacidad para atraer polinizadores. Cada paquete llevaba notas escritas a mano sobre la profundidad de plantación, los requisitos de luz solar y los usos. Lo dejó todo organizado, susurró Sarah, examinando el contenido de la caja como si supiera que alguien lo encontraría algún día. La tarde dio paso a la noche mientras Sarah se sumergía en el mundo de Eleanor. A la luz del fuego, leyó sobre la cabaña en la que ahora vivía, el bosque circundante en el que ahora recolectaba, el arroyo del que bebía. A través de los ojos de Eleanor, Sarah no veía un refugio abandonado, sino un hogar querido con historia y propósito. Por primera vez desde su llegada, Sarah no se sintió como una intrusa o una ocupante temporal. Se sintió como una heredera, la guardiana de algo precioso que había estado esperando a ser encontrado de nuevo. El diario de Eleanor se convirtió en la posesión más preciada de Sarah. Cada noche, junto al calor de la estufa, leía otra sección, absorbiendo la sabiduría de la mujer que había vivido allí antes que ella. Las páginas no solo contenían conocimientos botánicos, sino también habilidades prácticas. Conservar los alimentos, predecir los patrones climáticos en este microclima. El techo gotea sobre la ventana oriental durante las lluvias fuertes, había escrito Eleanor décadas antes. Reemplazar las tejas individuales solo funciona temporalmente. La viga de soporte subyacente se ha podrido y debe reforzarse antes de poder realizar las reparaciones adecuadas. Sarah se paró en el porche y miró hacia el lugar exacto que Eleanor había descrito, donde el agua aún goteaba durante las tormentas. La viga se habría deteriorado aún más en los años transcurridos. Según el diario, las herramientas que necesitaba debían estar en el cobertizo. Primer proyecto de carpintería, le dijo Sarah a su bebé, ahora lo suficientemente activo como para responder a su voz con movimientos distintivos. Eleanor dice que podemos hacerlo, así que lo intentaremos. Siguiendo las instrucciones detalladas, Sarah recuperó la madera utilizable del gallinero derrumbado. Al principio, la sierra de mano se movía torpemente en sus manos, poco acostumbradas a ese tipo de trabajo. Se le formaron ampollas, que se rompieron y finalmente se endurecieron formando callos. Su vientre en expansión le dificultaba el equilibrio, pero se adaptó y encontró formas de sujetarse mientras trabajaba. La escalera supuso el mayor reto. Sarah probó cada peldaño con cuidado antes de confiarle su peso. Desde lo alto, pudo ver la magnitud de los daños en el techo, mucho peores de lo que se veía desde abajo, pero no irreparables. Trabajando metódicamente, retiró las tejas podridas, dejando al descubierto la viga deteriorada que había debajo. Tal y como dijiste, Eleanor, murmuró, sintiendo una conexión con la anterior ocupante de la cabaña que trascendía el tiempo. Reemplazar la viga requirió toda su fuerza e ingenio. Fabricó un soporte temporal utilizando las técnicas descritas en el diario y luego colocó la nueva madera en su sitio, centímetro a centímetro, con gran esfuerzo. Cuando clavó el último clavo, Sarah sintió un triunfo superior a cualquier logro académico que hubiera experimentado. Esa noche volvió a llover. Sarah se sentó envuelta en mantas, escuchando atentamente. El agua seguía goteando en la esquina más alejada, donde aún no había reparado. Pero por encima de la ventana oriental, silencio. Su reparación había funcionado. El techo era solo el comienzo. Con el diario de Eleanor como guía, Sarah abordó un proyecto tras otro. Instaló un sistema de recogida de agua utilizando canalones y barriles recuperados, creó estanterías de almacenamiento con madera reutilizada y reforzó el porche con nuevos postes de soporte. Cada éxito aumentaba su confianza. Cada fracaso le enseñaba una valiosa lección.
Tardó 3 intentos en reparar las ventanas y conseguir sellarlas correctamente contra las corrientes de aire. La limpieza de la chimenea la dejó cubierta de hollín, pero la recompensó con una estufa que funcionaba correctamente sin humo. Eleanor dice que deberíamos empezar ya con los bancales del jardín. Sarah se lo dijo a su hijo nonato mientras despejaba las parcelas cubiertas de maleza según los diagramas de plantación del diario. Así estarán listos cuando llegues, utilizando semillas de la colección de Eleanor. Sarah plantó siguiendo las cuidadosas instrucciones. Algunas variedades almacenadas correctamente en sus paquetes de papel encerado seguían siendo viables a pesar de su antigüedad. Otras habían caducado, pero Sarah las sustituyó por equivalentes silvestres utilizando sus conocimientos botánicos. En su 6.º mes de embarazo, el cuerpo de Sarah había cambiado drásticamente. Su vientre sobresalía ahora de forma prominente, lo que hacía cada vez más difícil el trabajo físico. Sin embargo, sus brazos se habían fortalecido. Sus manos eran ahora capaces de realizar tareas que nunca había imaginado poder hacer. La mujer que antes presentaba trabajos de investigación en salas de conferencias, ahora cortaba leña, aunque en cantidades menores que antes. Era un tipo de fuerza diferente, reflexionó, apoyando una mano sobre su abdomen hinchado. Las náuseas matutinas habían desaparecido hacía tiempo, sustituidas por un hambre voraz que apenas satisfacían sus recolecciones. El diario de Eleanor también ofrecía soluciones en este sentido, indicando qué plantas silvestres contenían el hierro, el calcio y otros nutrientes que su cuerpo embarazado necesitaba. Sarah siguió estas pautas nutricionales, confiando ciegamente en la sabiduría de la mujer que había prosperado allí sola. Algunos días le provocaban dolores de espalda casi insoportables y le hinchaban los tobillos. En esas ocasiones, Sarah descansaba en el porche, observando las nubes que se desplazaban sobre las copas de los árboles, sintiendo los movimientos de su bebé y leyendo las entradas más filosóficas de Eleanor. La soledad no es lo mismo que sentirse solo, había escrito Eleanor. En ausencia de voces humanas, empezamos a oír todo lo demás. El lenguaje de los pájaros, el susurro de las hojas, las historias que cuenta la luz cambiante. Quizá la verdadera soledad sea imposible en un mundo tan lleno de vida. Sarah comprendía ahora esta distinción. Aunque estaba sola, rara vez se sentía sola. Entre la presencia activa que crecía dentro de ella, la comunión diaria con la naturaleza y la conexión espiritual con Eleanor a través del diario, existía en un estado de comunión solitaria más que de aislamiento. La cabaña, que antes le resultaba extraña e intimidante, se había vuelto familiar bajo sus manos. Sabía qué tablas del suelo crujían, qué paredes conservaban más tiempo el calor del día, qué rincón recibía la primera luz de la mañana. Con cada reparación, cada mejora, la estructura respondía como un ser vivo que se curaba. El día comenzó con una quietud antinatural. Ningún canto de pájaros saludó al amanecer. Ninguna brisa agitó las hojas. Sarah estaba de pie en el porche, embarazada de 7 meses, sintiendo el cambio en la presión atmosférica que el diario de Eleanor había descrito como precursor de grandes tormentas. La presión barométrica bajó significativamente antes de la peor tempestad de la temporada. Eleanor había escrito: cuando incluso los arrendajos callan, busca refugio y asegura todo lo que pueda salir volando. Sarah hizo caso de la advertencia y pasó la mañana recogiendo las hierbas que se estaban secando, trasladando sus herramientas al cobertizo y llenando recipientes de agua adicionales. Su jardín, ahora floreciente con las semillas de eleyanena, necesitaba protección contra posibles inundaciones. Cavó pequeñas zanjas para alejar el agua de las plantas tiernas y cubrió las más vulnerables con protectores improvisados de corteza. Al mediodía, nubes oscuras se cernían sobre el horizonte, con un inquietante color verde grisáceo en su parte inferior. El viento llegó de repente, doblando las copas de los árboles y haciendo volar las hojas muertas en espiral. La temperatura bajó bruscamente. Dentro de la cabaña, Sarah hizo los últimos preparativos. Colocó cubos debajo de los puntos de fuga conocidos, avivó la estufa con leña extra y dispuso sus suministros de emergencia al alcance de la mano. La radio meteorológica que había traído de Seattle, un lujo que se había permitido, crepitaba con estática entre las advertencias de tormentas eléctricas severas en toda la región.
Vientos sostenidos de 40 a 50 mph con ráfagas que alcanzaban los 70. Posibilidad de inundaciones repentinas en zonas bajas. Se aconseja a los residentes que se refugien en sus casas. Sarah se puso la mano sobre el vientre hinchado y sintió cómo el bebé se movía inquieto, como si percibiera el caos que se avecinaba. «Estaremos bien», les aseguró a ambos. La cabaña había sobrevivido a cosas peores. La tormenta se anunció con un trueno tan potente que pareció sacudir los cimientos. La lluvia llegó inmediatamente, no en gotas, sino en cortinas, golpeando el techo con una intensidad ensordecedora. El viento aullaba entre los árboles, cuyo crujir se oía incluso por encima del diluvio. A pesar de las reparaciones de Sarah, aparecieron nuevas goteras donde la lluvia torrencial encontró puntos débiles en la vieja estructura. Se movía frenéticamente entre ellos, vaciando cubos, cambiando de sitio los recipientes y utilizando toallas para contener los peores chorros. El agua comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, extendiéndose por el suelo de madera en charcos cada vez más grandes. Un tremendo crujido rompió la penumbra del crepúsculo, seguido del inconfundible sonido de la caída de madera. Sarah se asomó por la ventana y vio un pino centenario. Su tronco, de casi 1 metro de diámetro, se había derrumbado a pocos metros de la cabaña. Su enorme cepellón, arrancado de la tierra, había creado un cráter que se llenó rápidamente de agua. La visión impulsó a Sarah a actuar con urgencia. Ese árbol se había erigido en un terreno más elevado. Su ausencia cambiaría los patrones de flujo del agua durante el aguacero. Cogió el diario de El y pasó frenéticamente a la sección sobre inundaciones. La cabaña se encuentra en una elevación natural, pero durante el diluvio del 77, el agua desviada de la ladera oriental amenazó los cimientos. Creé un sistema de zanjas de emergencia, siguiendo los contornos naturales lejos de la estructura. Sarah encontró el diagrama que Eleanor había dibujado y se dio cuenta con creciente temor de que el pino caído había sido un componente clave en el sistema de drenaje natural. Sin él, el agua fluiría directamente hacia la pared norte de la cabaña, su punto más vulnerable. A pesar de la furia de la tormenta, Sarah sabía que tenía que actuar. Envuelta en su equipo de lluvia, se aventuró a salir, y el viento casi la derribó. El árbol caído había creado exactamente el problema que ella temía. Un nuevo canal que dirigía el agua de lluvia directamente hacia la cabaña. Ya fluía un caudal considerable de los relámpagos y el haz de su linterna. Sarah comenzó a cavar con desesperada intensidad. Su pala atravesó la tierra húmeda, creando un canal de desviación para redirigir el agua. La lluvia le azotaba la cara, el viento le rasgaba la ropa, pero ella continuó metódicamente, recordando las precisas instrucciones de Eleanor. 1 hora más tarde, empapada hasta los huesos a pesar de su equipo, Sarah había completado un rudimentario sistema de drenaje. El agua ahora fluía alrededor de la cabaña en lugar de hacia ella, siguiendo sus zanjas excavadas apresuradamente hacia el arroyo de drenaje natural más allá del claro. De vuelta en el interior, agotada y helada, Sarah se quitó la ropa mojada y se envolvió en mantas secas. El bebé se movía vigorosamente, como si protestara por el esfuerzo y la exposición. «Lo sé», susurró, frotándose el vientre con suavidad, «pero teníamos que proteger nuestro hogar». La palabra la sorprendió incluso mientras la pronunciaba. Hogar, no refugio, ni escondite, sino hogar. A lo largo de la noche, la intensidad de la tormenta fluctuó. El viento sacudía las ventanas, la lluvia encontraba nuevos caminos a través del techo. Los truenos sacudían las paredes. Sarah se refugió en el rincón más alejado de las goteras, acurrucada entre sus mantas, con una mano protegiendo su abdomen. Leyó los relatos de las tormentas de Eleanor a la luz de una vela, sacando valor de las experiencias de la otra mujer. Las tempestades nos recuerdan nuestro lugar en el orden natural. Eleanor había escrito: «No somos amos, sino participantes. La humildad que esto nos enseña compensa las incomodidades». Al amanecer, la tormenta finalmente comenzó a amainar. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un golpeteo constante. El viento amainó hasta convertirse en ráfagas ocasionales. Sarah, que había dormido a ratos durante toda la noche, se levantó con rigidez para evaluar los daños. El agua cubría la mayor parte del suelo formando un charco poco profundo. La pared norte mostraba inquietantes manchas de humedad desde los cimientos hasta la mitad.
Una ventana se había agrietado, aunque el papel aceitado que lo cubría había evitado que el cristal se rompiera hacia adentro. Fuera, las zanjas de su jardín habían aguantado en su mayor parte, aunque algunas plantas yacían aplastadas. Lo más llamativo era el árbol alcanzado por un rayo que se veía a través de la ventana oriental. Un enorme roble se había partido por la mitad, pero seguía en pie, con su herida rugiente y expuesta a la luz del amanecer. El árbol no se había caído. A pesar de su lesión, las partes sanas que le quedaban seguirían creciendo, adaptándose al daño. Sarah apoyó la palma de la mano contra la pared húmeda de la cabaña. Nosotros también seguimos en pie, susurró. Las secuelas de la tormenta revelaron un nuevo reto. Las ramas caídas cubrían el claro. Una parte del techo reparado se había dañado de nuevo y el jardín necesitaba una rehabilitación importante. Sarah trabajó metódicamente, abordando un problema tras otro, a pesar de su creciente fatiga. Estando embarazada de casi 8 meses, cada tarea le exigía el doble de esfuerzo. Mientras limpiaba los escombros de los parterres, Sarah notó una sensación de hormigueo en la nuca. Con la sensación de que la observaban, se enderezó lentamente, con una mano instintivamente protectora sobre su vientre redondeado, y se volvió hacia el borde del bosque. Un hombre estaba parcialmente oculto por el follaje, observándola en silencio, anciano, con la piel cobriza y profundamente arrugada, y el pelo plateado recogido en una larga trenza. Llevaba ropa desgastada que se mezclaba con el bosque. Lo más llamativo era su quietud, no la postura congelada de alguien sorprendido espiando, sino la paciencia natural de una persona acostumbrada a la observación de la naturaleza. El corazón de Sarah se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Era el primer ser humano con el que se encontraba desde que había llegado a la cabaña hacía meses. «Hola», dijo, con la voz oxidada por la falta de uso en la conversación. El hombre no respondió, pero dio un paso adelante hacia el claro. Llevaba un bastón tallado con intrincados diseños y una bolsa tejida colgada al hombro. Su mirada se desplazó deliberadamente de Sarah a la cabaña, al jardín, a las reparaciones en curso y luego de nuevo a su figura embarazada. «Soy Sarah», dijo ella señalándose a sí misma. Tras un largo momento, él habló. Su inglés tenía acento, pero era claro. «Ahora vives en la casa de Eleyanena». No era una pregunta, sino una afirmación. Sarah asintió. «La encontré abandonada. No sabía que le pertenecía a alguien. Eleyanena se fue hace muchos años». Se acercó Mao estudiándola con intensidad, pero sin hostilidad. «Soy Mateo. Era amigo de Eleyanena». Sarah se relajó un poco. «¿La conocías?» «Encontré su diario. Ella me enseñó a sobrevivir aquí». Mateo asintió sin sorpresa. Ella guardaba muchos escritos. Decía que alguien los necesitaría algún día. Su mirada se detuvo en su vientre. No esperaba esto. La franqueza de su observación hizo que Sarah se sintiera cohibida, pero no percibió ningún juicio, solo una evaluación. «Necesitaba un lugar seguro», explicó simplemente. Sin pedir permiso, Mateo pasó junto a ella para examinar el jardín. Se arrodilló, probó la tierra entre sus dedos e inspeccionó las plantas con ojos expertos. Usando las semillas de Eleanor, observó. «Sí, algunas no brotaron, pero muchas sí. No es la estación adecuada para plantar, pero crecen de todos modos». Un tono de aprobación tiñó su voz. Señaló una sección donde Sarah había improvisado con variedades silvestres. «¿Estas no son de Eleanor? ¿Son fruto de tus conocimientos?» Antes era botánica. Ella señaló vagamente su vientre embarazado. Esta información pareció cambiar algo en la valoración de Mateo. Se enderezó, asintiendo como Eleanor. Ella también era una Noé vegetal. Mateo sacó de su bolsa un paquete envuelto en hojas grandes. Lo desenvolvió y reveló varias tallas de madera, pequeños animales representados con notable detalle. Un ciervo, un conejo, un zorro y un oso. Eleanor los guardaba junto a su cama para protegerse. Espíritus. Los colocó sobre una piedra plana cerca del jardín, donde debían volver a su lugar. El simple acto parecía ceremonial, vinculando el pasado con el presente. Sarah sintió una emoción inesperada al ver a este desconocido honrar la memoria de Eleanor con tanta naturalidad. «Gracias», dijo en voz baja. Mio estudió su rostro. «Tienes sus ojos, no el color, sino la mirada. Buenos ojos para el bosque». Durante la siguiente hora, Mateo recorrió la propiedad con Sarah, indicándole las zonas vulnerables a futuras tormentas, señalándole plantas que ella no había reconocido
y mostrándole una forma mejor de asegurar el techo. Sus conocimientos eran prácticos y los transmitía con frases escuetas, sin palabras innecesarias. Cuando llegaron al roble alcanzado por un rayo, Mateo apoyó su mano curtida contra el tronco partido. El árbol vivirá de otra manera ahora. Pensé que moriría, admitió Sara. Mateo negó con la cabeza. Crecerán raíces fuertes alrededor de la herida. Miró significativamente el vientre embarazado de Sara. Como tú. La comparación la sorprendió, pero no podía negar su veracidad. Estaba creciendo alrededor de su herida, adaptándose en lugar de sucumbir. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, Mateo se preparó para marcharse. Volveremos. Trae a Elena. Ella sabe. Señaló el vientre de Sara. Dar a luz. La palabra provocó una oleada de ansiedad en Sara. Había estado evitando decididamente pensar en cómo se las arreglaría para dar a luz sola. ¿Elena es médico?, preguntó con esperanza. El rostro curtido de Mateo se arrugó con una expresión entre divertida y respetuosa. Mejor que un médico para los partos en el bosque. Muchas generaciones de conocimiento. Antes de marcharse, Mateo le dejó a Sara varios manojos de hierbas que ella no reconocía y le dio instrucciones para su uso. Sus últimas palabras fueron a la vez tranquilizadoras y una advertencia. No estás sola en estos bosques. Nunca lo has estado. Luego se fundió con el bosque con un silencio que hizo que Sara se preguntara si había imaginado todo el encuentro. Esa noche, Sara colocó las tallas de animales de Eleanor en la pequeña estantería cerca de su cama, tal y como le había indicado Mateo. Las sencillas figuras de madera parecían transformar el espacio, haciéndolo parecer menos un refugio temporal y más un lugar con continuidad, con historia. «Tenemos vecinos», le dijo a su hijo nonato mientras se preparaba para dormir. «Y, al parecer, tenemos los ojos de Eleanor». El bebé respondió con una patada enérgica, la más fuerte hasta el momento. Sara colocó la palma de la mano sobre ese lugar y sonrió en la oscuridad. «Sí, yo también creo que es una buena noticia». Fiel a su palabra, Mateo regresó 3 días después, acompañado de una mujer que solo podía ser Elena. Era baja y robusta, con el pelo negro con mechas plateadas recogido en un moño apretado. Se movía con la autoridad inconfundible de alguien cuya competencia nunca había sido cuestionada. Sus agudos ojos no se perdían nada mientras examinaba la cabaña y a su ocupante. «Así que tú eres la nueva mujer del bosque», dijo Elena a modo de saludo, con un inglés más fluido que el de Mateo, pero con un acento similar. «Déjame verte bien». Sin esperar permiso, Elena rodeó a Sara, fijándose en su postura, en cómo llevaba su ahora prominente vientre, en el color de sus mejillas. Sus manos curtidas presionaron suave pero firmemente el abdomen de Sara. Midiendo, evaluando. «¿Cuántos meses?», preguntó Elena. «Casi 8, creo». Elena asintió. «El bebé está alto. Puedo sentir un fuerte latido». «¿Y tú?». Su mirada crítica se desplazó al rostro de Sara. «Demasiado delgada para esta etapa. No ingieres suficientes proteínas». Elena sacó de su bolso tiras de carne seca y un recipiente con lo que parecían bayas en conserva. La carne le resultaba desconocida, pero no desagradable. Sara masticó obedientemente bajo la atenta mirada de Elena, consciente de que la estaban evaluando más allá de lo médico. «Cuando nazca el bebé, no puedes estar sola», Elena lo afirmó con rotundidad. «El primer parto es impredecible». La realidad que Sara había estado evitando se instaló pesadamente sobre sus hombros. «No tengo ningún otro sitio a donde ir». Elena intercambió una mirada con Mateo. «Iremos cuando se acerque el momento. He asistido muchos partos, pero debes estar preparada», señaló el pequeño botiquín de Sara. «No es suficiente». Durante la siguiente hora, Elena hizo inventario de la cabaña, tomando notas en su propio idioma que Mateo traducía de vez en cuando. Examinó los suministros de Sara, inspeccionó la limpieza del espacio y probó el sistema de recogida de agua. Su evaluación fue práctica y exhaustiva. «Necesitas preparativos para el parto», concluyó Elena. «Paños limpios, más medicinas, mejor comida, y esto», dijo golpeando un trozo de corteza de su bolsa, «para el dolor durante el parto». Mientras Elena continuaba con su inventario, Mateo ayudó a Sara a crear un calendario en una tabla lisa utilizando carbón de la estufa. Juntos, marcaron la fecha actual, contaron hacia atrás hasta el último ciclo menstrual que Sara recordaba y calcularon la fecha potencial del parto. «La luna estará llena aquí.
indicó Mateo señalando un punto aproximadamente 5 semanas más adelante. Es un buen momento para dar a luz. Sara trazó las marcas con dedos temblorosos. La realidad de lo que se avecinaba la abrumó de repente. Hasta ahora, el embarazo había sido una condición que había que gestionar junto con la supervivencia. El calendario hacía que la llegada del bebé fuera concreta, inminente. Tengo miedo, admitió, sin poder evitar que las palabras se le escaparan. Mateo asintió, sin sorprenderse. El miedo es sabiduría cuando se enfrentan grandes cosas. Es una tontería no tener miedo. Elena regresó con su lista de cosas necesarias. Te traeremos lo que necesites, pero debes fortalecerte, señaló el calendario. 5 semanas para preparar el cuerpo y el lugar. Antes de marcharse, Elena realizó un examen más exhaustivo del embarazo de Sara. Sus manos expertas localizaron la posición del bebé, midieron su crecimiento y comprobaron la presión arterial de Sara utilizando técnicas que no requerían ningún equipo. El bebé está sano, declaró. Buen tamaño, buena posición, pero poco líquido. Debes beber más, descansar más. Su expresión severa se suavizó ligeramente. Lo has hecho bien sola, pero ahora viene la parte más difícil. Cuando se marcharon, prometieron volver en una semana con suministros. Sara se sintió tranquila y aterrorizada a la vez. El calendario de la pared parecía latir con significado. Cada marca la acercaba al momento en que su existencia solitaria cambiaría radicalmente. Esa noche, Sara añadió su propio sistema de anotaciones al calendario, creando símbolos para llevar un registro de sus síntomas, los movimientos del bebé y los preparativos que aún eran necesarios. El registro metódico la tranquilizaba, dando estructura a la cuenta atrás. Los días pasaban con un nuevo propósito. Siguiendo las instrucciones de Elena, Sara reunió plantas específicas con propiedades medicinales. Preparó el rincón más cálido de la cabaña como zona de parto y consumió los alimentos ricos en proteínas que Mateo había identificado. El calendario adquiría nuevas marcas cada noche, una representación visual del progreso constante del tiempo. Una mañana, mientras revisaba las trampas para conejos que Mateo le había enseñado a colocar, Sara se sintió abrumada por una oleada de mareos. Se apoyó en un árbol y respiró profundamente hasta que pasó el mareo. Más tarde ese mismo día, sus tobillos se hincharon de forma espectacular y la presión en la zona lumbar se volvió constante en lugar de ocasional. Las advertencias de Elena sobre la preeclampsia volvieron a su mente. Sara comparó sus síntomas con las descripciones de la comadrona. Dolor de cabeza, hinchazón, alteraciones visuales, nada tan grave como para entrar en pánico, pero preocupante. Solo unas semanas más, le dijo a su bebé, controlando su cuerpo con frialdad clínica, a pesar de sus miedos. Hemos llegado hasta aquí juntos. Esa noche, Sara se sentó en el porche, observando cómo las luciérnagas iluminaban el claro. El calendario colgaba a la vista a través de la ventana. Sus marcas eran una cuenta atrás no solo para el nacimiento, sino para el momento en que todo volvería a cambiar. De mujer sola a madre responsable de otra vida. De superviviente a protectora. Apoyó la mano sobre su vientre, sintiendo los fuertes y regulares movimientos en su interior. Eleanor sobrevivió aquí durante 15 años, susurró a la noche. Nosotras también podemos. El calendario reflejaba la luz de la luna, y sus marcas proyectaban finas sombras sobre la pared de la cabaña. 5 semanas para preparar no solo un lugar para dar a luz, sino un hogar para la infancia. La magnitud de esta revelación se posó sobre Sara como una manta pesada, pesada pero de alguna manera reconfortante en su solidez. La cabaña había evolucionado. Lo que antes era un refugio por necesidad, se había transformado bajo las manos de Sara en algo parecido a un hogar. El techo con goteras ahora desviaba el agua de manera eficiente. Las paredes, reforzadas y selladas con técnicas del diario de Eleanor y los conocimientos de Mateo, mantenían a raya las corrientes de aire. Las ventanas se habían reestructurado y cubierto con papel aceitado donde no se podía recuperar el cristal. Dejaban pasar una luz suave y difusa. El orden había sustituido al caos en el interior. La sala principal tenía múltiples funciones. Zona de cocina con la estufa de hierro fundido restaurada. Comedor con la mesa robusta que Sara había reconstruido. Sala de estar con una silla rescatada del cobertizo. Y el altillo se había convertido en un espacio de almacenamiento para alimentos en conserva y materiales que no se necesitaban de inmediato. Lo más significativo era el rincón de la guardería.
Con herramientas prestadas por Mateo, Sara había construido una cuna con madera recuperada. El proyecto le había llevado semanas, ya que su cuerpo embarazado le dificultaba cada vez más el trabajo con la madera, pero el resultado la llenaba de un orgullo silencioso. La cuna era sencilla pero sólida, lijada para evitar astillas y forrada con la tela más suave que pudo crear a partir de mantas reutilizadas. ¿Qué te parece?, le preguntó a su hijo aún no nacido, pasando las manos por los bordes curvos de la cuna. ¿Tu primera cama?, respondió el bebé con una serie de patadas que hicieron reír a Sara. Ahora, con casi 9 meses de embarazo, encontraba estos intercambios cada vez más significativos. Su cuerpo era un puente entre su existencia solitaria y la futura relación de pareja. Fuera, el jardín florecía a pesar de la época de siembra poco convencional. Las hortalizas crecían en hileras ordenadas, las hierbas medicinales prosperaban en parterres específicos y las flores silvestres atraían a las abejas para la polinización. Sara había instalado canales de riego, utilizando trozos de bambú cortados a lo largo, lo que garantizaba que las plantas recibieran agua de forma constante, incluso cuando no podía cuidarlas a diario. El ritmo de los días se había estabilizado en patrones predecibles. Las mañanas comenzaban encendiendo la estufa, preparando unas sencillas gachas con bayas recolectadas y revisar el calendario que ahora dominaba la pared este. El mediodía traía consigo el trabajo en el jardín a la sombra más fresca de la cabaña, seguido de un descanso durante el calor de la tarde. Las tardes eran para las manualidades, tejer cestas para almacenar, coser ropa de bebé con telas recuperadas, tallar utensilios sencillos. Elena y Mateo la visitaban semanalmente, trayéndole suministros que Sara no podía producir por sí misma y comprobando el progreso de su embarazo. Su cansancio inicial se había convertido en algo parecido a la amistad, aunque la conversación seguía siendo principalmente práctica. «El bebé ha bajado», señaló Elena durante su último examen. «Ya no queda mucho, 2 semanas, quizá menos». La información debería haber asustado a Sara, pero en cambio sintió una extraña calma. Estaba preparada, o tan preparada como las circunstancias lo permitían. La cabaña estaba lista, había absorbido los conocimientos del diario de Elena, las instrucciones de Elena y sus propios libros de investigación. El miedo seguía ahí, pero ahora coexistía con la confianza. Esa tarde, cuando el crepúsculo se instaló en el claro, Sara llevó a cabo lo que se había convertido en un ritual diario: caminar por el perímetro de su dominio, saludar a las plantas por su nombre, observar los cambios y planificar las tareas del día siguiente. Su cuerpo se movía ahora de forma diferente, adaptándose a la posición más baja del bebé. Cada paso requería deliberación, su centro de gravedad le resultaba desconocido. En el borde del jardín, se detuvo para observar los nuevos brotes. Zanahorias con hojas plumosas, enredaderas de judías trepando por enrejados hechos con ramas, hierbas medicinales esparciendo sus fragancias distintivas en el aire húmedo. «Eleanor estaría encantada», dijo la voz de Mateo detrás de ella. Sara se giró, sin sorprenderse por su silenciosa aproximación. «Eso espero. He intentado honrar lo que ella creó». Mateo asintió con expresión pensativa. «Pero también lo has hecho tuyo, como debe ser». Llevaba algo envuelto en un paño que le entregó con solemnidad ceremonial. Para el niño, Sara desenvolvió el paquete y encontró un móvil de estrellas y lunas talladas en madera, colgadas de un hilo tan fino que se movía con la más mínima brisa. «Para guiar los sueños», explicó Mateo, «cuélgalo sobre la cuna». El regalo conmovió profundamente a Sara. Representaba el reconocimiento de que su hija pertenecía a este lugar, bajo estas estrellas. «Gracias», dijo, con la voz cargada de emoción. Más tarde, después de que Mateo se marchara, Sara colgó el móvil sobre la cuna. Las figuras de madera giraban suavemente, proyectando sombras cambiantes a la luz de las velas. Se quedó observando su hipnótico movimiento, con una mano apoyada en su vientre y la otra en el borde de la cuna, conectando el presente con el futuro. La transformación era completa, no solo de la cabaña, sino también de ella misma. La mujer que había huido de Seattle, presa del pánico y el dolor, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más capaz, conectada con esta tierra y con la vida que crecía dentro de ella, de una forma que la antigua Sara nunca hubiera imaginado. Sus posesiones modernas convivían ahora con herramientas para la vida en la naturaleza. Sus conocimientos científicos
se habían fusionado con la sabiduría tradicional de Elena y la experiencia práctica de Eleyanena. Su sensibilidad urbana se había adaptado a los ritmos del bosque. «Estamos listos», le dijo a su bebé mientras la oscuridad se apoderaba de la cabaña. «Cuando tú quieras». Por la noche, Sara soñó con Eleyanena, no tal y como aparecía en las fotos, sino tal y como podría haber sido, trabajando en este mismo jardín, durmiendo en esta misma cabaña, contemplando estas mismas estrellas. En el sueño, Eleyanena asintió con la cabeza en señal de aprobación, con una expresión a la vez triste y satisfecha, como si le pasara una antorcha que Sara no se había dado cuenta de que debía llevar. Sara se despertó al amanecer, con el sueño aún vivo en su mente. Fuera de su ventana, los pájaros cantaban sus canciones matutinas. Un ciervo y una cierva pastaban en el borde del bosque, y la niebla se elevaba del suelo en etéreos zarcillos. Por primera vez desde su llegada, Sara no pensó en la cabaña como el lugar de Eleyanena, donde se alojaba temporalmente. Era su hogar, su hogar. El sonido de un motor rompió la tranquilidad del bosque. Sara se quedó paralizada en el jardín, con el corazón acelerado mientras el ruido desconocido se hacía más fuerte. En los casi 7 meses que llevaba en la cabaña, solo había oído sonidos naturales. El viento, la lluvia, los animales, algún que otro trueno lejano. Esa intrusión mecánica indicaba la presencia de seres humanos, y no de Mateo o Elena, que siempre llegaban a pie. Sara se retiró al porche de la cabaña, con una mano protegiéndose el vientre. Entre los árboles apareció un vehículo, una camioneta verde con el logotipo del Servicio Forestal del gobierno estampado en las puertas. Se detuvo al borde del claro y un guardabosques uniformado salió de ella, inspeccionando la zona con interés profesional. Alto y de hombros anchos, con la piel curtida por el sol, el guardabosques se quitó el sombrero al acercarse, dejando al descubierto un cabello entrecano cortado al estilo militar. Su expresión denotó sorpresa al ver la silueta de Sara, en avanzado estado de gestación. «Señora», dijo, manteniendo una distancia respetuosa, «soy el guardabosques Mike Donovan, del Servicio Forestal. No esperaba encontrar a nadie aquí». Sara se agarró a la barandilla del porche, indecisa entre huir o enfrentarse. «Esto es propiedad privada», dijo, esperando que fuera cierto. El guardabosques asintió, aparentemente imperturbable ante su actitud defensiva. «Sí, señora, de hecho por eso estoy aquí». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre de aspecto oficial. «He estado tratando de localizar al propietario registrado. ¿Es usted Sarah Matthews, por casualidad?» Oír su nombre en voz alta después de tantos meses provocó una sacudida en el cuerpo de Sara. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué quería? ¿Por qué la busca?, preguntó con cautela. «Por un asunto legal». Levantó el sobre con los documentos judiciales que requerían su firma de un tal James Matthews. James. El nombre la golpeó como un puñetazo. Sara se apoyó en la barandilla para mantener el equilibrio. De repente se sintió mareada. La preocupación se reflejó en el rostro del guardabosques. «Señora, ¿se encuentra bien? Debería...» «Soy Sarah Matthews», le interrumpió ella, con una voz más firme de lo que se sentía. «¿Qué quiere?» El alivio se reflejó en el rostro del guardabosques Donovan. «¿Le importa si me acerco? Esto debe entregarse en persona». Sara asintió a regañadientes y él se acercó al porche, ofreciéndole el sobre sin acercarse demasiado, respetando su evidente cansancio. El papel le resultaba anormalmente suave al tacto de sus dedos fríos, un recordatorio del mundo que había dejado atrás. Dentro había una orden judicial. La terminología legal se le escapaba, pero algunas frases destacaban con terrible claridad. Petición de impugnación del divorcio, derechos del feto, aptitud maternal en entredicho. James no la estaba dejando marchar tan fácilmente como ella creía. Iba a por ella y por su bebé. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Sara con voz hueca. El guardabosques Donovan parecía incómodo. «El rastreo por GPS de tu última compra con tarjeta de crédito en la tienda de deportes al aire libre, además de los informes de los excursionistas sobre el humo de esta zona», dijo señalando la cabaña. «Este lugar está técnicamente en terreno protegido, aunque hay cierta controversia sobre los límites originales de la concesión minera. Llevaba tanto tiempo abandonado que la mayoría de la gente había olvidado su existencia». Sara se dejó caer en el banco del porche, con el documento temblando en su mano. Después de todo, las reparaciones de la cabaña, el jardín, su creciente conexión con el legado de Eleanor
y la propia naturaleza salvaje. James aún podía alcanzar y amenazar todo eso con unas simples palabras en un papel. Él me abandonó, dijo, sin saber muy bien por qué se lo contaba a ese desconocido. Cuando se enteró de que estaba embarazada, simplemente se marchó. La expresión del hombre se suavizó con comprensión. Señora Sarah, solo soy el mensajero, pero, por si sirve de algo, he visto cómo ha restaurado este lugar. Se necesita mucho valor para vivir aquí, especialmente en su estado. Sarah miró fijamente la situación, y la realidad volvió a golpearla como la tormenta que había puesto a prueba los cimientos de la cabaña. El mundo del que había escapado no la había olvidado. Peor aún, intentaba reclamarla a ella y a su hijo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Legalmente tiene que responder en un plazo de 30 días. El guardabosques Donovan señaló el papel, pero, en la práctica, estas órdenes judiciales de zonas remotas pueden retrasarse en su tramitación. El papeleo se pierde, las respuestas tardan en tramitarse. Sus miradas se cruzaron y Sarah entendió su oferta implícita. Este hombre, obligado por su deber oficial a entregar la citación, le estaba sugiriendo que podía ganarle tiempo. ¿Por qué me ayudaría?, preguntó ella. El rostro curtido del guardabosques se arrugó en una sonrisa triste. En 26 años trabajando en estos bosques, he aprendido a leer a las personas. Sea lo que te haya traído aquí, has echado raíces, has construido algo, asintió con la cabeza hacia su vientre, y estás a punto de traer una nueva vida a un hogar que has construido con tus propias manos. Eso cuenta para algo en mi libro. Sarah agarró el documento con fuerza. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Y si él mismo viene a buscarlo? Estos bosques son vastos y las carreteras de acceso son limitadas. Yo controlo qué vehículos obtienen permisos. El guardabosques Donovan se volvió a poner el sombrero. Sin un guía que conozca esta zona, nunca encontraría este lugar. Y yo soy el único guía que cobra del gobierno. La esperanza brilló débilmente. Así que tengo opciones. Tienes tiempo. Úsalo sabiamente. Se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. Volveré dentro de 2 semanas. Patrulla regular. Si necesitas algo, suministros médicos, comunicación con el exterior, puedo ayudarte dentro de lo razonable. Después de que el guardabosques se marchara, Sarah se quedó inmóvil en el porche con el documento legal a su lado como una serpiente venenosa. Los sonidos del bosque volvieron gradualmente. Los pájaros reanudaron sus cantos, el viento susurraba entre las hojas, se oía el murmullo lejano del arroyo, pero su reconfortante familiaridad ahora se sentía frágil, amenazada. Dentro de la cabaña, la cuna que Mateo le había ayudado a construir estaba lista. El calendario marcado con las predicciones de Elena para el nacimiento colgaba de la pared. El diario de Eleyanena descansaba sobre la mesa. Todos los elementos de la vida que había creado allí parecían de repente frágiles frente al poder que representaba ese único trozo de papel. El rostro de Elena permaneció impasible cuando Sarah le mostró los documentos judiciales. Las manos curtidas de la comadrona tocaron brevemente los papeles oficiales antes de volver a su tarea, colocando hierbas secas sobre la mesa entre ellas. Los hombres hacen el papel. La naturaleza hace la vida, dijo Elena finalmente, clasificando las hojas con precisión experta. ¿Qué crees que es más fuerte? Sarah había pasado 2 días sumida en la confusión desde la visita del guardabosques Donovan, alternando entre el pánico y la determinación. En la ciudad ganan los papeles, respondió. Las leyes, los tribunales, el dinero, ahí tienen poder. Pero nosotros no estamos en la ciudad. Elena seleccionó hierbas específicas y creó manojos separados atados con finas tiras de corteza. Aquí gobiernan otros poderes. La organización metódica de las plantas medicinales tranquilizó a Sarah. Ahora reconocía muchas de ellas. Saúco para reforzar el sistema inmunitario, hojas de frambuesa para fortalecer el útero, yarrow para las hemorragias, consuelda para la curación. Otras seguían siendo un misterio, conocidas solo por Elena gracias a generaciones del dolor, explicó Elena, señalando un manojo especialmente fragante. Estas son para después de la hemorragia. Estas sí aparece fiebre. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Sarah. El parto está cerca. Esto es lo que importa ahora. La mano de Sarah se movió hacia su vientre, donde el bebé había bajado notablemente y después del parto. ¿Y entonces qué? Si James nos encuentra un reto tras otro, Elena continuó con su trabajo,
colocando los manojos terminados en una cesta plana tejida específicamente para este fin. Primero, traer la vida a salvo, luego protegerla. La simple priorización aclaró algo en la mente de Sarah. Elena tenía razón. La tarea inmediata era el parto. Las batallas legales podían esperar. Cuando Mateo llegó esa tarde, trajo consigo al guardabosques Donovan. Era evidente que los dos hombres habían desarrollado una buena relación, como lo demostraba el cómodo silencio que los rodeaba mientras se acercaban a la cabaña. El cansancio de Sarah se disipó cuando vio los suministros que traían, artículos médicos adicionales que Elena había solicitado, además de artículos prácticos que Sarah ni siquiera había pensado en pedir. «Pensé que te vendrían bien», dijo el guardabosques, dejando una caja que contenía pilas, un botiquín de primeros auxilios mejor y una pequeña radio que funcionaba con energía solar. Y esto, le entregó un sobre sellado. Información sobre los derechos maternos en casos de custodia. Un amigo mío es secretario del Tribunal de Familia. No es nada oficial, solo información. Sarah aceptó el sobre con profunda gratitud. Gracias. No sé por qué me está ayudando, pero digamos que he visto lo que sucede cuando los tribunales deciden lo que es mejor sin comprender el panorama completo. Algo en su tono sugería una experiencia personal. Además, cualquier mujer que pueda convertir este lugar en una granja funcional, estando embarazada de 8 meses, merece una oportunidad. Mientras Elena continuaba con sus preparativos medicinales en el interior, los hombres ayudaron a Sarah a completar los preparativos finales en el exterior. Mateo reforzó la valla del jardín contra los animales salvajes hambrientos. El guardabosques Donovan, que se presentó como Mike cuando no estaba de servicio, reparó la sección del techo dañada por la reciente tormenta. Juntos apilaron leña a lo largo de la pared sur de la cabaña, suficiente para las próximas semanas, cuando Sarah se estuviera recuperando. El invierno llega temprano aquí arriba, Mike advirtió. La primera nevada podría llegar en 6 semanas. Sarah no había tenido en cuenta los retos estacionales que se avecinaban. Su atención se había centrado en el parto en sí, no en las consecuencias. Durante el cambio de tiempo, Mateo pareció leer sus pensamientos. «Te ayudaremos, no estarás sola». Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el claro de tonos ámbar, los 4 insólitos aliados se sentaron a la mesa de Sarah y compartieron una comida a base de estofado de conejo y verduras silvestres. La conversación fluyó con más facilidad de lo que Sarah hubiera imaginado, centrada en cuestiones prácticas, pero tocando ocasionalmente conexiones más profundas. «¿Por qué viniste realmente a buscarme?», le preguntó Sarah a Mike cuando terminaron de comer. «Podrías haber marcado los documentos como imposibles de entregar». El guardabosques consideró cuidadosamente su respuesta. «Hace 20 años mi hermana desapareció mientras estaba embarazada. Su marido era muy controlador. Ella huyó y nunca la encontraron. Su mirada se cruzó directamente con la de Sarah. Siempre esperé que alguien pudiera haberla ayudado». La sencilla explicación reveló una profundidad en este desconocido que Sarah no había previsto. Estaban conectados a través de la comprensión, a través del reconocimiento de lo que llevaba a alguien a huir al bosque, en lugar de enfrentarse a una derrota segura en la civilización. Antes de partir, Elena realizó un último examen. «En cualquier momento», confirmó, «me quedaré cerca». Mateo ha preparado un campamento. Esta noticia sorprendió a Sarah. «Te quedarás en el bosque, pero primero los bebés se toman su tiempo, pero cuando deciden venir, se dan prisa». Elena empacó sus provisiones de manera eficiente. Mejor cerca que lejos. Mike le ofreció su radio. «El canal de emergencia está programado. Estoy apostado a 20 metros al oeste. Puedo estar aquí en menos de 1 hora si es necesario». Mientras se marchaban en el crepúsculo, Sarah se quedó en el porche observando sus figuras alejándose. La silueta robusta de Elena, la alta estatura de Mateo, el paso seguro de Mike. 3 desconocidos que se habían convertido en su inesperado sistema de apoyo en la naturaleza salvaje. De vuelta en el interior, Sarah revisó los preparativos. La zona de parto estaba lista con paños limpios. Las hierbas medicinales de Elena estaban ordenadas con precisión. El agua fresca estaba almacenada en recipientes tapados. La cuna estaba preparada con ropa de cama suave, el equipo para lavar y envolver al bebé. El recién nacido esperaba cerca. Su mano se deslizó hacia la pequeña colección de hierbas. Elena le había indicado que comenzara a tomar tónicos diarios para el embarazo con el fin de fortalecer su cuerpo
para el trabajo que le esperaba. La mezcla aromática se había convertido en parte de su ritual nocturno. La preparaba con agua del arroyo mientras revisaba las entradas del diario de Eleyanena sobre la resistencia y la perseverancia. Cuando la noche se instaló en la cabaña, Sara se sentó a la luz de las velas y molía metódicamente las hierbas con un mortero. El movimiento repetitivo era meditativo y la conectaba con las innumerables mujeres a lo largo de la historia que se habían preparado para el parto, con herramientas sencillas similares, ansiedades similares y esperanzas similares. «Ya casi es hora de conocerte», le susurró a su hijo. «Y nada, ni papeles, ni leyes, ni ningún hombre te separará de mí». Sara se despertó con una sensación extraña, una tensión en el abdomen, diferente a las contracciones de Braxton Hicks que había experimentado durante semanas. Esto se sentía diferente, más intencionado. Se quedó quieta, respirando profundamente, tal y como le había aconsejado Eleyanena, anotando la hora en el viejo reloj que Mateo había reparado. Eran las 4:17 de la mañana. Afuera había empezado a llover, al principio suavemente, pero aumentando progresivamente de intensidad. La radio meteorológica había dado el pronóstico. Un importante sistema de tormentas se desplazaba por la zona. Sara se levantó con cuidado, haciendo una mueca de dolor cuando otra contracción la invadió. Todavía era leve, pero indudablemente real. «No es el momento más conveniente», le murmuró a su hijo por nacer. Mientras se movía por la cabaña, se preparaba para el día con deliberada calma. Avivó el fuego de la estufa, llenó los recipientes de agua y ordenó las preparaciones a base de hierbas de Helena en el orden en que se iban a tomar. Al amanecer, las contracciones habían establecido un patrón de aproximadamente 12 minutos de intervalo, con una duración de unos 30 segundos cada una. Según las instrucciones de Helena, aún era el comienzo del parto. Sara utilizó la radio de emergencia y envió la señal preestablecida para alertar a Helena y Mateo en su campamento del bosque. La lluvia se intensificó a medida que avanzaba la mañana. Sara caminaba de un lado a otro por el suelo de la cabaña, deteniéndose para respirar durante las contracciones, que aumentaban gradualmente de intensidad. A través de las ventanas veía cómo se acumulaba el agua en el claro y se formaban arroyos a lo largo de los caminos que Helena y Mateo utilizarían para llegar hasta ella. Al mediodía, sin señales de que llegara ayuda, la preocupación de Sara aumentó. Las contracciones se producían ahora cada 8 minutos, más intensas, pero aún soportables. Volvió a probar la radio, pero solo recibió estática como respuesta. Probablemente la tormenta había interrumpido la señal. Sara abrió la puerta de la cabaña y miró el diluvio. La lluvia caía a cántaros, impulsada por el viento que doblaba las copas de los árboles y lanzaba escombros por todo el claro. El camino hacia el bosque donde Helena y Mateo habían montado su campamento era ahora un torrente impetuoso, imposible de atravesar sin un riesgo considerable. La realidad se impuso con fuerza. Tendría que afrontar esto sola, al menos por ahora. «Solo nosotros, después de todo», le dijo a su bebé, cerrando la puerta contra la tormenta. Sara repasó metódicamente todo lo que Helena le había enseñado sobre el parto sin asistencia, las opciones de posición, las técnicas de respiración y los signos de complicaciones. Colocó los suministros al alcance de la mano en la zona del parto, paños limpios, preparados a base de hierbas, el cuchillo afilado para cortar el cordón umbilical, hilo para atarlo, el recipiente de agua que Helena le había dado específicamente para el parto, un cuenco de cerámica decorado con símbolos de fuerza y protección. Lo llenó con la infusión de hierbas preparada. El líquido caliente la calmaba durante las contracciones cada vez más difíciles, ahora cada 6 minutos. Cuando la tarde dio paso a la noche, la tormenta alcanzó su punto álgido. El viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña, encontrando cada pequeño resquicio y haciendo que las velas parpadearan. La lluvia golpeaba el techo como miles de dedos impacientes. La cacofonía coincidía con la experiencia interna de Sara a medida que el parto se intensificaba. Salvaje, primitiva, fuera de control. Una contracción particularmente fuerte hizo que Sara se doblara hacia adelante, provocándole un grito ahogado. El cuenco de cerámica se le resbaló de las manos y se rompió en el suelo, derramando el líquido cuidadosamente preparado sobre las tablas de madera.
No, 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 gimió Sara, mirando fijamente su importancia, no solo desde el punto de vista práctico, sino también simbólico. Las mujeres de su familia lo habían utilizado durante generaciones en partos difíciles. Las lágrimas se mezclaban con el sudor en el rostro de Sara, mientras recogía con cuidado los fragmentos, todos ellos afilados y peligrosos. La pieza más grande se había roto limpiamente y aún conservaba una pequeña cantidad de líquido a base de hierbas. Sara la apartó con cuidado y luego barrió los fragmentos restantes con un paño. El incidente desencadenó una ola de miedo que había estado conteniendo. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el bebé venía en una posición peligrosa? ¿Y si tenía una hemorragia sola en esta cabaña y Elena no podía llegar hasta ella debido a la tormenta? Otra contracción la sacudió con más fuerza que antes. Sara se apoyó en la mesa, respirando a través del dolor como había practicado. Cuando pasó, se enderezó con una nueva determinación. Eso no la ayudaría ahora. Solo concentración, solo fuerza. De la estantería, Sara tomó el diario de Eleyanena y pasó a las páginas marcadas que había leído repetidamente en las últimas semanas. Eleyanena nunca había dado a luz, pero había incluido conocimientos recopilados de mujeres de comunidades remotas. Sabiduría práctica transmitida de generación en generación. Confía en tu cuerpo, había escrito Eleyanena. Él sabe qué hacer, incluso cuando tu mente duda. Sara se trasladó a la zona de parto y colocó almohadas para apoyarse en una posición semi-reclinada. Las contracciones ahora se producían cada 5 minutos, cada una con una intensidad creciente. Entre ellas, bebía agua y se susurraba palabras de ánimo a sí misma y a su hijo. Cuando la oscuridad se hizo total, la furia de la tormenta comenzó a amainar. Los aullidos del viento se suavizaron hasta convertirse en un gemido, y la lluvia pasó a ser un tamborileo constante. Pero dentro de Sara, la tormenta seguía creciendo. Las contracciones se intensificaron y el dolor alcanzó nuevos niveles que requerían toda su concentración para soportarlo. Puedo hacerlo, se repetía durante un breve respiro. Las mujeres han hecho esto desde siempre. Eleanor sobrevivió sola en esta cabaña durante 15 años. Yo puedo traer un niño al mundo. En los momentos de lucidez entre contracciones, Sara se encontraba pensando en las mujeres que la habían precedido. No solo Elena y Eleanor, sino otras innumerables a lo largo del tiempo, que habían dado a luz solas, que habían sacado fuerzas de algún lugar más allá de sí mismas cuando no había otra alternativa. El recipiente roto estaba sobre la mesa, con sus bordes irregulares reflejando la luz de las velas. Ya no era perfecto, ya no estaba entero, pero aún era capaz de contener lo que quedaba. Como ella, como esta cabaña, rota en algunos lugares, pero fundamentalmente sólida. Cuando llegó la siguiente contracción, Sara no luchó contra ella. Se rindió al antiguo proceso que había comenzado, confiando en que, en algún lugar más allá de la tormenta, Elena estaba tratando de llegar a ella, pero sabiendo, en última instancia, que este viaje solo ella podía completarlo. El tiempo perdió su significado a medida que avanzaba el parto de Sara. Las contracciones ahora llegaban sin descanso, con apenas 3 minutos de intervalo. Cada una era una ola de sensaciones que requería toda su concentración para sobrellevarla. Entre oleadas, se dejaba llevar en un estado onírico, con la mente flotando libre de su cuerpo en trabajo de parto. En esos momentos de extraña claridad, los recuerdos afloraban sin que ella lo deseara. Su madre, fallecida hacía ya 10 años, trenzándole el pelo para su primer baile escolar. Su padre, enseñándole a identificar flores silvestres en las escasas excursiones de fin de semana. James el día de su boda, con los ojos brillantes de promesas que más tarde rompería. Él no, susurró Sara durante un breve respiro. Ahora no. En cambio, se centró en Eleanor, aunque nunca se habían conocido. La mujer cuyo diario había guiado a Sara a través de la supervivencia en la naturaleza, cuya cabaña ahora la cobijaba en este momento tan vulnerable. En su mente, Sara vio a Eleyanena arrodillada en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, la misma tierra que había nutrido las plantas que habían alimentado a Sara durante todo su embarazo. Una contracción particularmente intensa la invadió, diferente a las demás. Instintivamente, Sara cambió de posición, poniéndose de rodillas y apoyándose en el marco de la cama. Su cuerpo empujaba ahora, una fuerza involuntaria más allá del control consciente. Es el momento, jadeó, reconociendo la transición que Elina había descrito.
Afuera, la tormenta había amainado hasta convertirse en una lluvia suave. Su ritmo era como una respiración. En el interior, las velas iluminaban la zona del parto con una luz cálida y parpadeante, proyectando largas sombras en las paredes de la cabaña. Sara colocó paños limpios debajo de ella, puso los suministros a su alcance y se rindió a las poderosas urgencias de su cuerpo. Con cada contracción empujaba, trabajando con la fuerza en lugar de contra ella. Entre empujones, descansaba la frente contra el frío marco de madera de la cama, reuniendo fuerzas para el siguiente esfuerzo. Lo estamos haciendo juntos, le decía a su hijo. Con una mano acunaba su vientre en contracción. El tiempo se comprimía y se expandía. Los momentos de esfuerzo insoportable se alternaban con breves intervalos de descanso agotador. Sara perdió la cuenta de las pujas, consciente solo del progreso gradual. El bebé bajaba, su cuerpo se estiraba para acomodar el paso. Una sensación de ardor le indicó que la cabeza del bebé estaba coronando. Sara extendió la mano y sintió la suave curva del cráneo de su hijo emergiendo al mundo. El dolor más intenso hasta entonces la hizo gritar. El sonido era primitivo y resonaba en los confines de la cabaña. Ya casi está, se animó a sí misma, repitiendo las instrucciones de Elena como un mantra. Respira, no te precipites. Con la siguiente contracción, Sara empujó con cuidado, sosteniendo la cabeza emergente con la mano, tal y como Elena le había enseñado con una muñeca. La sensación de que la cabeza de su hija estaba naciendo le provocó una oleada de asombro que se sumó a su agotamiento. Una más, susurró, reuniendo las fuerzas que le quedaban. El empujón final sacó los hombros y el cuerpo del bebé en una ráfaga de sensaciones y líquido. Sara cogió a su hija con manos temblorosas y la acercó a su pecho para que descansara. Durante un momento, el mundo se detuvo. Entonces, el bebé, su hija, tomó su primera bocanada de aire y la soltó con un grito indignado. «¡Estás aquí!», sollozó Sara, con lágrimas corriendo por su rostro mientras acunaba al bebé que se retorcía y lloraba. «¡Estás aquí de verdad!». La piel de la recién nacida era de un rosa oscuro, que se fue aclarando poco a poco a medida que sus potentes llantos llenaban sus pulmones de aire. El cabello oscuro, enmarañado por los fluidos del parto, se rizado contra su cabeza perfectamente formada. Sus diminutas manos se cerraron en puños que agitaba con una fuerza sorprendente. Siguiendo las instrucciones que Elena le había dado de memoria, Sara le limpió la nariz y la boca, la envolvió en la tela más suave que había preparado y la abrazó para compartir el calor de su cuerpo. El cordón umbilical aún latía entre ellas, conectando a madre e hija como lo había hecho durante 9 meses. Solo cuando el cordón dejó de latir, Sara utilizó el cuchillo esterilizado para cortarlo y lo ató cuidadosamente con un cordón limpio, tal y como le había enseñado Elena. La separación física se sintió trascendental, simbólica. Su hija era ahora una persona independiente. Comenzaba una vida fuera del cuerpo de Sara. La placenta salió con un mínimo esfuerzo. Sara la revisó cuidadosamente para asegurarse de que estuviera completa, tal como le habían indicado. Finalmente pudo descansar, recostándose en la cama con su hija acunada en sus brazos. «Hola, Eleanor», susurró Sara, y el nombre que había elegido salió naturalmente de sus labios. «Bienvenida a casa». Afuera, el amanecer se extendía sobre el bosque, enviando rayos de luz a través de las ventanas de la cabaña. La tormenta había amainado por completo, dejando el mundo limpio, reluciente con gotas de lluvia que reflejaban el sol de la mañana como innumerables estrellas diminutas. Sara se movió con cuidado, envolviendo a su recién nacida en la manta especial que había confeccionado durante las últimas semanas de embarazo, hecha con la tela más suave que había encontrado. Sara la había bordado con símbolos del diario de Eleyanena, sigilos protectores, imágenes de fuerza y crecimiento, representaciones del bosque que las había cobijado a ambas. La manta y la pequeña Eleyanena, envuelta en ella, eran como un abrazo de las generaciones de mujeres cuya sabiduría las había guiado a salvo durante la noche. La Eleyanena original, cuyo diario había sido el compañero de Sara. Elena, cuyos conocimientos la habían preparado. La propia madre de Sara, cuya fuerza había heredado. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la cabaña, Sara oyó voces fuera. Elena y Mateo, que por fin habían podido atravesar los caminos empapados por la lluvia, llegaban horas después del parto.
Su preocupación se convertiría en alegría cuando descubrieron que tanto la madre como la niña estaban sanas. El parto había transcurrido con éxito a pesar del aislamiento, pero por un momento Sara saboreó la soledad. Solo ella y su hija en el tranquilo amanecer. En esta cabaña que había pasado de ser un refugio a un lugar de nacimiento y a un hogar. Lo hemos conseguido nosotras solas, le dijo Sara a la pequeña Eleyanena, con voz llena de asombro y agotamiento. Pero nunca estuvimos realmente solas. 3 meses del verano había dado paso a la paleta de colores ardientes del otoño, pintando el bosque que rodeaba la cabaña de ámbar, carmesí y oro. El jardín, tras haber dado sus frutos, descansaba ahora bajo un manto de hojas caídas. La escarcha matinal doraba el claro, derritiéndose en diamantes bajo el sol cada vez más intenso. En el interior de la cabaña se había producido una transformación igualmente profunda. El espacio, antes dominado por las necesidades de supervivencia, ahora se centraba en los ritmos del cuidado infantil. Un tendedero cerca de la estufa sostenía pequeñas prendas confeccionadas con telas reutilizadas. La cuna, ahora muy usada, estaba al alcance de la mano de la cama. Sara la había construido correctamente con la ayuda de Mateo. Y en el centro de todo, la pequeña Eleyanena Ellie, que prosperaba a pesar de unas circunstancias que la medicina moderna habría considerado difíciles en el mejor de los casos y peligrosas en el peor. Sara estaba sentada en la puerta, amamantando a su hija, mientras la luz de la mañana bañaba el claro. La diminuta mano de Ellie descansaba sobre la piel de su madre. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Sara, ya mostraban una lucidez superior a sus 12 semanas de vida. Tu abuela te habría querido mucho, le dijo Sara, refiriéndose tanto a su propia madre como a la homónima de la cabaña. Todas ellas eran mujeres fuertes. Los pasos en el camino anunciaron la llegada de Elena. La comadrona la visitaba cada semana, examinando a madre e hija con manos expertas y gestos de aprobación. Hoy traía una cesta con hierbas y raíces de finales de otoño para remedios invernales. «Crece bien», observó Elena, dejando la cesta en el suelo para acariciar suavemente la mejilla de Ellie. «¿Y tú?» «El sangrado ha cesado por completo», asintió Sara. «La semana pasada, tal y como tú predijiste, su conversación fluyó con la familiaridad que nace de la experiencia compartida. Elena había llegado poco después del nacimiento de Ellie y había encontrado a madre e hija agotadas, pero sanas. Su silencioso orgullo por el logro de Sara había sido una validación más allá de las palabras. Mientras Elena preparaba tinturas medicinales en la mesa, el guardabosques Donovan Mike apareció en el borde del claro. Sus visitas se habían vuelto habituales, trayendo noticias del mundo exterior y suministros que no se podían recolectar ni fabricar. «Damas», llamó respetuosamente antes de acercarse. «Traigo algo que deben ver». En sus manos llevaba un sobre de aspecto oficial. A Sara se le encogió el corazón. Los recuerdos de la anterior amenaza legal le subieron a la garganta como bilis. «Son buenas noticias», le aseguró Mike al ver su expresión. «Muy buenas noticias». Los documentos que había dentro llevaban sellos judiciales y lenguaje legal, pero su significado era claro. James había retirado su petición de custodia, renunciando por completo a sus derechos paternos. Una notificación aparte indicaba que el divorcio se había formalizado, devolviendo a Sara su apellido de soltera. «¿Cómo?», susurró Sara, mirando los papeles como si pudieran desaparecer. Mike sonrió, arrugando su rostro curtido. «Digamos que la nueva prometida de tu exmarido no se alegró mucho al enterarse de que él había abandonado a su mujer embarazada, sobre todo porque él le había dicho que fuiste tú quien lo dejó. Ya está comprometido. La información debería haberle dolido, pero Sara solo sintió una lejana sorpresa por su cliente, con quien él tenía una aventura. Mike se encogió de hombros cuando le sugerí que solicitar la custodia podría implicar revelar toda la cronología ante los tribunales. Reconsideró su postura. Sara miró a Ellie, que dormía plácidamente contra su pecho, y luego los documentos legales que garantizaban su libertad. «Realmente se ha acabado. Más que acabado», continuó Mike. «Hay algo más». Sacó otro documento. «He estado investigando a Eleanor Pwitt, la anterior ocupante. Resulta que no tenía herederos y los impuestos sobre la propiedad quedaron sin pagar tras su muerte. El condado reclamó la tierra, pero ahora se encuentra dentro de una zona designada para la conservación». Sara esperó, sin saber muy bien a dónde quería llegar.
Moví algunos hilos, pedí algunos favores, explicó Mike. El programa de servidumbre de conservación necesitaba un especialista botánico residente para este sector. El puesto incluye esta cabaña y los 5 acres circundantes, además de un pequeño estipendio. Ese es tuyo si lo quieres. Poco a poco se dio cuenta de las implicaciones. Residencia legal, ingresos legítimos, un futuro aquí, no como fugitiva, sino como administradora reconocida de la tierra. No sé qué decir, susurró Sara. Elena, que había estado trabajando en silencio en la mesa, tomó la palabra. Di que sí. Este es tu lugar ahora. Después de que Elena y Mike se marcharan, Sarah llevó a Ellie fuera para ver la puesta de sol. El aire otoñal tenía una frescura que anunciaba la llegada del invierno, pero la cabaña estaba lista, preparada para el mal tiempo, abastecida con leña y con la despensa llena de conservas del huerto. En el borde del claro había un sencillo cartel de madera que Sarah había tallado durante varios días. Las letras, aunque amateur, eran claras y profundas, pensadas para resistir muchas estaciones, nuevos comienzos. Este es tu hogar, le dijo Sarah a su hija en voz baja. No solo un refugio, no solo un escondite, sino un hogar. Ellie asintió con la cabeza. Sus diminutos dedos agarraban las hojas doradas que caían a su alrededor. Dentro, en la estantería sobre la cama, el diario de Elena descansaba junto al de Sarah, que había comenzado el día del nacimiento de Ellie. Junto a ellos se encontraban los animales de madera tallados de Mateo, los preparados medicinales de Elena, los documentos legales de Mike, testimonios de la comunidad que se había formado alrededor de este lugar antes abandonado. A partir de la cabaña vacía que había descubierto en su desesperación, Sarah había creado algo más que supervivencia. Había forjado un sentido de pertenencia. De la mujer que había huido con miedo y dolor, se había convertido en alguien nuevo, madre, proveedora, cuidadora de este pequeño pedazo de naturaleza salvaje. A medida que el crepúsculo se intensificaba, madre e hija regresaron al calor de su cabaña. Sarah encendió velas contra la oscuridad que se avecinaba, y sus llamas iluminaron el espacio que había sido testigo de su transformación. El mañana traería sus propios desafíos, la preparación para el invierno, la adaptación a las necesidades cambiantes de Ellie, el comienzo de su trabajo oficial de conservación. Pero esa noche, acunando a su hija en el hogar que ambas habían reclamado como suyo, Sarah Matthews sabía con certeza absoluta que lo que había comenzado como un abandono se había convertido en el mayor regalo, la oportunidad de construir una vida según sus propios términos, arraigada en la fuerza que no sabía que poseía hasta que el bosque se lo mostró.